Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Cada uno sabrá cuando mira este video. Y estamos nuevamente en el Colegio Marianista de Caballito, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y hoy vamos a presentar a otro amigo marianista, que esta es su casa. No vive ahora acá, pero esta es su casa también. Tenemos dos cámaras, la cámara del colegio, la cámara de Iserya. Y esto se hace gracias a Nacho y a Cristian, que están detrás de cámara, que producen cámara, foto y sonido, así que muchas gracias. Hoy queremos presentarles a Manolo Madueño, madrileño, sacerdote religioso marianista. Gracias, Manolo, por venir favor, a tu casa y por dejarnos a entrevistarte. vos, a ustedes, un gusto y un honor. Bueno, gracias. Manolo, ahora te vas a presentar como vos quieras presentarte y junto a esa presentación, la primera pregunta que te queremos hacer es ¿por qué te hiciste marianista? Ajá. Habiendo tantas familias congregacionales y eso, ¿cómo llegaste al mundo de la familia marianista? Bueno, mi breve presentación, acaba de decir, mi nombre es Manuel, quizá en algún momento podría explicar que mi padre, curiosamente, en el registro civil español, me anotó con 4 nombres, no con uno, con 4 nombres. En mi cédula de identidad española figuran mis 4 nombres, aunque Manuel es el nombre. Acabo de cumplir 80 años, llevo 57 en este país, que hice mío, por el cual me jugué, opté por Argentina, de modo que llegué acá con 22 años y bueno, ya llegué siendo religioso marianista. Soy hijo de una familia normal, buena, católica. Papá era ingeniero agrónomo y fue director de alguna sección importante del Ministerio de Agricultura y catedrático de botánica con fama de ser bastante exigente. Mamá un encanto de mujer, dulce, tierna, y somos 4 hermanos, 3 hermanas y yo soy el único varón. Ya enganchando ya con tu pregunta segunda o tu enganche, yo estudié en el Colegio Marianista de Madrid, el glorioso, siempre digo, Colegio Nuestra Señora del Pilar. Tienen un gran orgullo por ese colegio. Sí, no, yo a veces cuando lo hablo me paro para... Papá, que fue siempre un hombre absolutamente íntegro e insobornable, digo yo, porque nunca aceptó ningún regalo, ¿viste? Había gente que le podía hacer algún tipo de regalo en gratitud por informes buenos o esos regalos que llevan siempre una carga de hoy por mí, mañana por vos, ¿no? Hoy por vos, mañana por mí. Te hago un regalo, algún día te lo pediré. Claro. Bueno, papá por dignidad personal y nunca, yo me acuerdo que cuando éramos chicos, con mi hermana, sonaba el timbre de la puerta, era la época de Navidad, nos asomábamos a ver quién era y aparecían unas cestas de Navidad impresionantes con jamones, con coñac, botellas de vino, turrones, y la rechazaba papá siempre. Nunca quiso dejar. La única vez que creo que acudió a una recomendación fue pidiendo al ministro de Agricultura que intercediera para que su hijo entrara en el colegio marianista, que era muy difícil porque los hijos de exalumnos y la gente que ya tenía algún tipo de enganche previo ocupaban toda la matrícula. De modo que ingresé en el colegio marianista, hice toda mi trayectoria primario y secundario. Curiosamente, en aquel entonces, estoy hablando de los años 50, yo nací en el 44, todavía con los efectos de la Guerra Civil Española y los efectos del relativo boicot que hicieron muchos gobiernos, porque España, Franco, tuvo más o menos cerca de alguna de las ideas de Hitler, ¿no? Tal cual. Tuvo la habilidad de no dejarle entrar en España, hubiera sido mucho peor, pero bueno. Te iba a contar, en esa época, ¿saben cómo se llamaban los grados primarios, que acá se llaman ahora primero, segundo, tercer grado? Cuando yo estudié en el colegio se llamaban párvulos, elemental e ingreso. Había 4 grados primarios y luego ya 7 de secundaria, y sí se llamaban. Lo que era primero inferior y primero superior. Claro, por ejemplo, luego ya los 7. El último de secundario
era un año que se hacía de preparación para la universidad, se llamaba preuniversitario, Ajá. preu, nos El preparaban. Todo eso yo lo hice en el colegio. Y en el colegio, excepto algunos profesores de secundaria, todos eran religiosos marianistas, Claro. jóvenes. Y yo veía que nos daban clase, que estaban siempre alegres, contentos, que jugaban con nosotros, que nos acompañaban a las excursiones. Y yo, en mi mentalidad infantil, habré dicho, qué bueno, son felices. Me gustaría algún Claro. día, son como que van quedando, ¿no? Semillas que luego ya con la reflexión, con los retiros espirituales, con la invitación platense, la posibilidad de hacerse religiosos, ¿no? Me fue madurando y cuando tuve que elegir, papá siempre me decía, bueno, ya has pensado ya, papá quería que yo fuera ingeniero como él y estaba llegando el último año y me seguía insistiendo y yo para disimular decía, bueno, estoy dudando, ingeniero civil, ingeniero agrónomo, ingeniero... Hasta que un día ya mi acompañante espiritual me dijo, pero si quieres hacerte religioso vas a entrar dentro de unos meses. Entonces le dije a papá que quería hablar con él, me llevó a su despacho, don Manuel, muy formal, yo lleno de miedo porque sabía que en el fondo no se iba a negar, pero que era probable que me dijera, eres muy chico, yo tenía entonces 16 años, todavía no los tenía. Yo terminé el colegio propiamente en junio del 61 Ujú. y cumplí 16 en agosto, de modo que terminé con 15 años. Claro. Y entonces le dije que quería ser religioso marianista, se me quedó mirando, medio minuto terrible, Wow. y me dijo, no me lo esperaba, pero no me extraña, Mira. porque yo estaba en un grupo juvenil, íbamos a trabajar en una villa miseria, las chabolas famosas Sí. madrileñas, y iba a misa casi todos los días, y bueno, entonces ahí se lo dijimos a mamá, lloró un poquito de emoción, y bueno, y ahí ingresé. Pero bueno, me has preguntado por qué. Porque me parecía una vida hermosa, atractiva, porque en el fondo yo estaba ya enamorado de Jesús y me parecía una buena manera de seguirlo, ¿no? Claro, claro. Algo que me gusta contar de ustedes los religiosos es que no solo estudian cuestiones de la Biblia, estudios eclesiásticos, sino que todos ustedes tienen otro estudio profesional. Claro, En tu caso, vos claro. sos licenciado en economía. Claro, es curioso el porqué. Yo cuando tuve que elegir, o nos daban a elegir, o nos proponían, yo quería estudiar sociología. Me atraía más sociología. Pero en aquel momento era todo ya el final del periodo de Franco, empezaba a haber huelgas sentadas, y me dijeron mis religiosos mayores, mira, te vas a pasar la carrera con huelgas, con Claro. sentadas, ¿por qué no empezás con economía, que necesitamos personas más formadas en economía? Después hacer la correspondencia, te dan el... Y bueno, esa fue la razón. Hice 3 años de economía en España y completé acá cuarto y quinto. Yo me Ajá. recibí de licenciado en economía política en El Salvador. Mira qué bien. Manuel, ¿y cómo empalmás la vida cristiana con la economía o qué aporte le hace el reino de Dios a tu mirada de la economía mundial? Bueno, una mirada cuestionadora, crítica, porque la economía, siendo una ciencia importante que explica muchas cosas, como cualquier ciencia, explica todo un acontecer humano y toda una serie de relaciones que tienen que ver con los bienes, con la distribución, con la justicia. Sabemos positivamente que no siempre la economía se lleva a la práctica con criterios de ética o de justicia o de bien común. No vamos a poner ningún ejemplo ni de ahora, ni de antes, ni de un país ni de otro, pero es así, ¿no? Entonces es una mirada cuestionadora, crítica, porque me parece que valores fundamentales del reino de Dios que Jesús hace presente son la fraternidad, la justicia, la igualdad, el bien común, y son valores que también están en el fondo, en la entraña de la economía bien entendida como ciencia social, ¿no? Pero que no siempre se dejan emerger y se dejan vivir, ¿no? De modo que es a mí la economía como estudios y como ciencia
me ayudó a tener una visión más completa de la realidad, porque en economía se estudia que nada es unicausal, todos los fenómenos tienen varias causas y eso la economía te lo enseña, ¿no? Claro. Nada pasa por un único motivo. Y bueno, eso me lo enseñó y obviamente luego cuando contrastaba lo que yo había aprendido en economía con la realidad que vivía, ya en los estudios, lo menos que se podían hacer nuestros profesores o catedráticos, a veces era miradas críticas o decirnos, miren muchachos, esto que estamos estudiando, ustedes se dan cuenta que no siempre se vive, ¿no? Claro. Pero bueno, de alguna manera, aunque no ejercí la economía, me habían ofrecido una ayudantía de cátedra. Me acuerdo que antes de venir a Argentina yo había terminado tercero de economía en la Universidad de Madrid, la universidad pública, era un buen alumno, tenía buenas notas, y el catedrático que nos dio macroeconomía me felicitó por el examen y me dijo que me quería invitar a que fuera ayudante de cátedra. Mira. Su cátedra, que era un honor, ¿no? Claro. Entonces yo le dije, mire, le agradezco muchísimo, pero estoy yéndome, le dije quién era, y me estoy yendo el año que viene a Argentina. De Claro. modo que... Y luego acá he podido hacer alguna cosa. Me acuerdo que trabajé una época en un barrio de acá de la capital federal y ayudé a hacer como un replanteo de la economía básica del barrio a nivel vecinal y a nivel de las corporaciones. Y luego sí he podido ayudar a reorganizar la economía nuestra de los religiosos, Ajá. que se llevaba con un criterio muy de entre casa y yo intenté darle un tono más sistemático, Qué bueno. más organizado, más serio, ¿no? Esas cosas, Claro. ¿no? Manolo, sabrás que, bueno, ojalá que llegue a muchos alumnos y exalumnos de nuestras casas educativas a lo largo y a lo ancho del Ajá. planeta. Y seguramente muchos de ellos estarán eligiendo carreras afines a la economía, a la Ajá. política o a la economía política. Entonces, preguntarte si, porque estos chicos y chicas salen de una historia de servicios marianistas también. Claro, claro. De apostolados, de campamentos al estilo marianista, de escuchar Sí, de sí. espiritualidad marianista. ¿Es posible hacer una economía judeo-cristiana? ¿Es real eso? Lo que nosotros enseñamos en las escuelas sobre Jesús, ¿se puede llevar? Se puede llevar, lo que hace falta es tener ideas claras y tener el coraje, la voluntad, la inteligencia y la oportunidad, porque evidentemente yo no voy a entrar en un banco, en una empresa derribando gente ni tirando esto no vale, esto no vale. Tendré que tener la habilidad de donde me pongan ahí ser capaz de ir instalando criterios de justicia, de equidad, o quizá en alguna oportunidad a lo mejor yo tendré que renunciar a un cargo o a un puesto que me han ofrecido. Yo recuerdo un compañero mío de colegio del Pilar, también un buen alumno, que había estudiado abogacía, y él contaba después que le habían ofrecido un cargo en una determinada empresa o en un banco y que en un momento le pidieron que firmara un balance o avalara un balance trucho. En muchas organizaciones hay dos tipos de contabilidad, la que se presenta Claro, formalmente en blanco y otra entre casa. Y él dijo que no, que de ninguna manera, ¿cómo iba a firmar él? Entonces y él mismo creo que no le tuvieron que echar, él se fue, renunció como diciendo yo acá no puedo estar. Esas cosas pueden pasarte en la vida, pero también creo que lo ideal sería que en los lugares donde estemos intentemos, digamos, cuestionar las cosas o ir logrando que se hagan de una manera más justa o más equilibrada. No es fácil, Claro. habrá que pagar el precio, pero yo creo que se puede, claro que se puede. De hecho, ¿cuántas organizaciones sociales, cuántas ONGs, cómo se llama el premio Nobel de Economía o de la Paz indio? Yunus, el creador de la banca de los pobres. Hay gente que ha creado sistemas de economía alternativa capaces de financiar proyectos de vida sin caer en la usura de los intereses exagerados. Bueno, hay gente valiente que se anima a eso, ¿no? Manolo, en la misma línea de hablar de posibilidades.
¿Es posible en medio de nuestros reinos seguir a Jesús con las cosas que hoy parecieran que debiéramos cumplir? Economía es hacer guita, economía Claro. es estar por encima de los demás, hacer política es tener poder por sobre otros. ¿Es posible ser seguidor de Jesús? Yo creo que sí, que es posible y que mucha gente, gracias a Dios, nos ha dado el ejemplo y nos lo sigue dando. Por supuesto, hay que tener claro qué es seguir a Jesús, hay que enamorarse de Jesús, tener claro los valores que Él propone, que antes ya enunciábamos alguno, la fraternidad, la justicia, la humildad, la libertad, la solidaridad. Eso tiene que estar en el fondo del corazón y como opción de vida. Y luego en la práctica, en el trabajo que te toque, en tu familia, en tu grupo de amigos, en tu ámbito social o político, intentar vivirlo. En alguna vez va a ser más fácil, otra más difícil, habrá renuncias, habrá enfrentamientos, habrá choques, habrá críticas. Se le pasó al maestro. ¿Cómo no le puede tocar de alguna manera al discípulo? Un cristiano que se diga cristiano y que me diga que nunca tuvo ninguna dificultad, yo con mucho respeto me diría, discúlpame, pero no sé si tu cristianismo lo vivís con la fuerza, con la intensidad, porque no se puede servir a Dios y al dinero, Claro, dijo claro. Jesús. No se puede servir a dos señores. O estás con uno o con otro. Habrá prudencia, habrá habilidad, habrá manera de sortear obstáculos, pero antes o después habrá enfrentamientos. Hiciste de eje central todo esto que Sí, decís en tu sí. vida. Por Trataste supuesto, de... con errores, con Claro, fallas, claro, con claro. pecado, eso es evidente, ¿no? Sí, sí. Pero sí, no. A ver, yo me acuerdo la primera vez que me animé a decir delante de un público que en ese momento era muy difícil porque el entonces cardenal Bergoglio, Ujú. arzobispo de Buenos Aires, me había invitado a través de uno de los obispos auxiliares, entonces era Monseñor Villalba, que luego creo que fue arzobispo de Tucumán, si mal no recuerdo, en ese momento era vicario de la zona Flores. Yo tenía con él una relación por el colegio, yo ya era sacerdote marianista, estaba acá, y me llama por teléfono y me dice, ¿estás parado o estás sentado? Digo, parado, ¿por qué? Sentate que te tengo que dar una noticia, como para que... Me dejó Claro. temblando. Dice, Monseñor Bergoglio quiere que prediques el retiro al clero de Buenos Aires. Me dio miedo porque si hay un público difícil es el clero, ¿no? Muy agudo, muy crítico, muy... Entonces yo preparé el retiro, lo di con todo mi cariño, creo que salió bien, Bergoglio muy contento, y fue la primera vez que me animé en público, delante de ese público, porque decirlo a un grupo de alumnos o decirlo a una comunidad religiosa no es tan... de poder decir, estoy enamorado de Jesús, así, Claro, con claro. estas palabras, ¿no? Vi algunas risitas como diciendo, este, ¿de qué se las da? O Claro. que está aquí ingenuo, pero se lo dije de corazón, ¿no? Estoy enamorado de Jesús. Y además escribiste mucho sobre esto. Sí, Sos un escritor sí. muy escritor. ¿Sabes por qué soy escritor? Contá. No sé si alguna vez te lo he comentado porque es una anécdota que suelo contar. Hay un dicho por ahí que dice que toda persona para trascender en la vida tiene que plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Yo árbol nunca planté porque papá era ingeniero agrónomo y cuando salíamos a pasear con mamá, con mis hermanas y una de mis hermanas o yo decía, papá, ¿y ese árbol qué es? Papá nos daba toda la explicación del nombre técnico en latín, características, ya abrumaba, no. Entonces yo crecí con el complejo, nunca en mi Claro, vida voy claro. a saber, entonces, nunca planté un árbol. Yo creo que ahora no sé distinguir un manzano de un pino. Hijos no he tenido por opción de vida, entonces tuve que escribir libros y empecé a escribir porque realmente tenía que decir cosas y he tenido la posibilidad y me gusta escribir. Y luego encima me vino el complejo de por qué mis hermanas tienen tantos hijos y yo no tengo Claro. tantos hijos. Mis libros son mis hijos, ¿no? Entonces escribí también muchos libros como para igualar la cantidad de hijos de mis hermanas. Y escribiste mucho de María. Entonces te quería preguntar por qué María es modelo. Pero es modelo también para los varones. Ah, Entonces, claro. contanos un poco de eso.
Bueno, yo creo que primero diría que cuando se habla de María hay que, al menos yo, y creo que la espiritualidad marianista intenta hacer una lectura más sencilla, más simple, eh, digamos, quitarle a María tanto ropaje, tantas coronas, tanta gloria, tantas que se lo merece porque realmente la Madre de Dios, pero si nos quedamos solamente con el culto, con las manifestaciones, con la cantidad de mantos y de ropajes y de coronas, nos quedamos con una María allá arriba a la que hay que Claro, pedirle porque está en el cielo y perdemos lo verdaderamente valioso de María, que fue una mujer normal, una vecina judía de la casa de al lado, como diría Francisco, que se educó en una familia, que tuvo sus problemas, que se enamoró, que Dios se interpuso en su camino y que le dijo, estás enamorada de Jesús, de José, no te lo voy a prohibir, vas a poder formar una familia, pero yo te quiero pedir que seas capaz de ser la madre de mi hijo. Bueno, en la espiritualidad marianista, y yo me prendo totalmente, hacemos gala de tratar de entender a María como, ante todo, como discípula, que no es un título que se le suele dar, siempre es la María de los milagros, la María... Y María fue la primera discípula de Jesús, fue primero la que lo educó. Yo a veces digo con una frase que puede parecer juego de palabras, pero que me parece que es cierto, Jesús fue como fue porque María era como era. Porque ¿quién le educó a Jesús a rezar? ¿Quién le enseñó los salmos? ¿Quién le enseñó a ir a la sinagoga? ¿Quién le dio la primera imagen de un Dios bueno? ¿Quién se empezó a apartar en el seno de la familia de la religión tan rígida, tan formal de la religión judía en ese tiempo? Entonces Jesús aprendió a rezar y aprendió a querer a Dios como Padre porque María lo vivía. Jesús fue como fue porque María era como era. Y luego María fue como fue porque Jesús era como era. Porque empezó a seguirlo y empezó a escuchar su palabra y empezó a asombrarse del reino que él proclamaba y escuchó las felicidades de boca de Jesús. Entonces, esa María es la que queremos, la María humilde, servidora, la María de la visita a su prima, la María del cántico profético del Magnificat, la María atenta a las necesidades de los demás de las bodas de Caná. Esa es la María concreta que me queremos seguir, interesa ¿no? eso, Manolo, porque hay una lente ahí. Nosotros decimos los marianistas para hablar de ese camino por la madre al hijo. Y Sí, viste que hay algunos cristianos que, según la lente que utilizan, el Jesús en el que creen es más parecido a Zeus, un dios que está tal, enojado, tal cual, que quiere el infierno a toda costa. claro, ¿Qué aporta la lente de nosotros queremos ir por María? claro. Ahondanos un poco más en esto de la diferencia que hay entrar a Jesús por su mamá que entrar, no sé, por otras cosmovisiones que al final desdibujan ese Abba del que Claro, Jesús claro. siempre habló. Bueno, yo creo que una cosa que tenemos que tener muy claro cuando decimos a una pregunta, a una persona le preguntamos, ¿usted cree en Dios? Y nos dice que sí. Yo creo que hay que añadir una segunda pregunta. ¿En qué Dios Que cree? Dios. Pues está el Dios de los cristianos, que ahora hay que aclarar qué tipo de Dios es. Está el Dios de los maometanos o de ciertas líneas del islamismo exagerado que termina en la yihad o en los, digamos, suicidas. Está el Dios in God we trust, el Dios de la economía, el Dios del poder, el Dios del dinero. Está el Dios al que hemos acudido para bendecir las armas o para justificar la Guerra Santa o para justificar en su momento la Inquisición. Ese no es el Dios de Jesús. Entonces, ¿en qué Dios creemos? Porque como a Dios nadie le ha visto, hay un dicho que leí el otro día que me encantó, creo que era de Pascal, que dice, Dios, y me parece que está en el libro que me regalaste de Destellos Dios de hizo al Manning. hombre a Dios su hizo imagen y además su imagen semejanza. y luego le devolvimos el Devolvimos favor. el favor. Hicimos a Dios a nuestra imagen. Sí, Bueno, es así. Como a Dios nadie le ha visto, me invento el Dios que quiero, que me claro. conviene.
Entonces, el único Dios es el Dios de Jesús. El único. También hay que cambiar un poco la palabra. En vez de decir, que es cierto, pero hay que explicarlo, que Jesús es Dios, hay que decir Dios es Jesús. Dios es Jesús, Claro. porque el que me habla o el que me dice quién es Dios, la famosa escena de la última cena, cuando Felipe le dice, Señor, si no sabemos de dónde vas, no sabemos el camino, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Pero ¿cómo? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Como diciendo, yo soy la imagen. El que me ha visto a mí. Claro, el que me ha del visto a mí Padre. ha visto al Padre. Yo soy la manifestación de Dios. Entonces, no hablen de otro Dios. Mírenme a mí y a través de mí, de mi mirada, de mis gestos, de mi palabra, de mi actuación, descubran quién es Dios, cómo es Dios. Ahora, Y viste esto que... es escandaloso, ¿eh? Claro que sí. Es escandaloso Claro. porque hablar Dios de un Dios encarnado, humilde, un Dios pobre, un Dios que nada que ver con el Dios castigador, el Dios justiciero, el Dios que incluso se ha metido en páginas de la Biblia. En el Antiguo Testamento hay páginas que después de leerlas yo no podría decir palabra de Dios. Entiendo que están escritas en el siglo IV, V, VIII, X y que responden a la mentalidad de la época, pero no puedo creer en un Dios que manda matar, asesinar Claro, o... claro. Recuerdo esa primera homilía de creación de cardenales Sí. del Papa Francisco, que les dijo a los cardenales, recuerden que son príncipes de un rey crucificado. Perfecto, claro, sí, sí, sí. Y en relación a esto, Manolo, porque seguir a ese Jesús con todas las sombras que tenemos los seres humanos es complejo. ¿Qué aporte y qué déficit al mismo tiempo, si te animás, tiene nuestra iglesia en las comunidades cristianas, en las comunidades de base? ¿Qué cosas aportamos al mundo desde ahí y qué gran déficit tenemos que todavía hay un mundo cristiano occidental muy dado vuelta? Claro, yo también daría vuelta, en vez de hablar de la iglesia como algo ya institucionalizado. A ver, Jesús no fundó ninguna iglesia. Jesús fundó una fraternidad cristiana, no hizo una organización estructural con cargos, con repartición. No, eso ha sido una obra posterior, no siempre acertada. Por supuesto, yo no niego que sea importante. En toda organización, antes o después, hace falta un orden y un reparto de tareas y una distribución de roles. Pero si eso se convierte en algo jerárquico, en algo donde el de arriba manda al de abajo, donde se empiezan a generar envidias, donde se mete la gran tentación del poder, que es terrible, en vez de la del servicio, da origen a una iglesia que en algunos aspectos, históricamente y todavía ahora, en algunos lugares, en algunas, da una imagen un poco lejana a la fraternidad que soñó Jesús. Entonces, en la medida que la iglesia se acerca al Evangelio, se acerque a la imagen de Jesús y trate de reproducir hoy esos rasgos de igualdad, de fraternidad, de servicio. Ayer o antes de ayer celebramos al famoso Papa Gregorio, se llamó Gregorio Magno, que fue el creador de la frase: el Papa es el siervo de los siervos de Dios, en la línea que vos decías de lo que le dijo el Papa a los cardenales. Si no se mete eso, y si todavía seguimos hablando de jerarquías y de ilustrísimo señor y de excelentísimo y reverendísimo padre, no, hay que sacar títulos, sacar capas, y hablar como cada vez se usa más. Hay muchas diócesis en que el obispo es el padre obispo, punto. Claro. No es su excelencia reverendísima ni ilustrísima, que todavía hay obispos lamentablemente que les gustan las capas largas claro. De modo que eso, en la medida en que la iglesia o el intento de vivir la comunidad de Jesús viva estos valores, vamos a aportar criterios, valores, actitudes que van a convertirse en comunidades auténticas donde la gente comparta, donde no haya una jerarquía donde que se mande y se imponga, donde todo se intente decidir
sinodalmente, es decir, por acuerdo, por oración. Esa es la iglesia que quiere Jesús, ¿no? Claro. Y es la iglesia que tenemos que animarnos, aunque cuesta, a criticar y a cuestionar. Lo que pasa es que las instituciones, cuanto más tiempo llevan, se cargan de una inercia histórica y cambiar cuesta. Siempre lo hemos hecho así. Tal ¿Por qué me cual. vienes ahora con cambios sobre la manera de la catequesis o la manera de las celebraciones litúrgicas? Me parece que hay muchas celebraciones litúrgicas que no se parecen a la última Sí, cena sí, de sí. Jesús. Y deberían ser lo más parecida posible a la última cena de Jesús. Sin tanta rúbrica, sin tanto rito. Pero eso hay gente que no le gusta. Claro. No le gusta que se lo diga, no le gusta intentarlo, pero no únicamente la jerarquía, ¿eh? Hay No, muchos todo en las cristianos bases está. que son más clericales Tal cual. que los mismos clérigos, ¿no? Sí. Manolo, viste que las religiones tienen muchas bondades, pero también algunos pecados gravísimos de egolatría, de idolatría, que a veces nos hemos creído todas las religiones, Seguro. superiores a la del vecino. Seguro. ¿Qué aporte tiene el diálogo interreligioso para vos como religioso marianista? Bueno, justamente eso. Primero, el ser capaz de decir que cualquier religión es válida en la medida en que busque a Dios, le llame como le llame. El nombre de Dios, antes lo hablábamos, es lo de menos. Si yo realmente estoy intentando buscar ese ser fuente de vida, fuente de amor, fuente de comunidad, entonces en la medida en que yo sea capaz de sentarme en una mesa con el protestante, con el judío, con el musulmán, con el indiferente o con el budista y compartir cómo vivimos nuestra fe y nuestra religión, es probable que nos digamos cosas que nos movilicen y que seamos capaces de decir con humildad, pero con sinceridad, esto que ustedes viven, nosotros en este momento no lo estamos viviendo. Y me hace bien escucharlos porque deberíamos vivirlo, ¿no? Me parece, por ejemplo, que en espiritualidad o en oración, los budistas nos enseñan muchas cosas Sí, sí. que no tenemos en la manera de vivir la vida cristiana, en concreto en el catolicismo. El valor y la práctica de la oración no está tan metida como en el budismo o como en la religión islámica, Como el ¿no? Islam. Que 5 veces al día se tiran al piso y rezan. Que lo hagan mejor o peor, pero lo hacen. Y Es muy nosotros, lindo. ¿qué católico reza 5 veces al día? Es muy lindo el Islam. Claro. Tengo un amigo, Sheikh, lo hemos traído acá al colegio, visitamos su mezquita y tiene una espiritualidad muy profunda. ¿No hiciste con él un Hicimos reportaje en por el radio, auto. por el coche? En el coche, sí, Me acuerdo, sí. lo vi, Salim me Delgado. gustó. Sí, sí. Me gustó. Es lindo el Islam y uno aprende con esas personas lo más profundo que tiene el Claro. Islam y no lo que Hollywood ha mostrado de que Claro. son todos terroristas. Claro. Tengo 2 preguntas más, Manolo, porque además dijiste algo muy profundo, todo fue profundo, pero tiraste una al principio de cuando hablaste frente al clero, que dijiste estoy enamorado de Jesús, y entonces quiero preguntarte por qué le crees y por qué seguís amando a ese Jesús. ¿Qué le descubrís en tus 80 años que no te separaste nunca de él y que seguís diciendo Él es el camino, Él es la verdad, Él es mi vida? Bueno, realmente porque me lo hicieron sentir así, porque vi gente que lo vivía, porque no es solamente cuestión de que te pinten una imagen atractiva de una persona, eso es fácil. Cuando lo ves reflejado en personas, cuando llegas a decir Jesús debía ser como él, pero mucho más, pero te está atrayendo esa persona humilde, austera, sencilla, caritativa, servicial, sacrificada, y uno dice, lo hace porque Jesús era así. Entonces me está dando una imagen de lo que debería ser. Entonces, eso que vive en esa persona, hombre o mujer, yo lo elevo y me encuentro además con el Jesús del Evangelio. Es decir, cuando uno intenta meterse en el Evangelio, ir desmenuzando las escenas del Evangelio y se encuentra con el Jesús humilde, sencillo, servicial, misericordioso, libre, sobre todo libre. No hemos hecho, me parece, una clara exposición de la libertad en la vida de Jesús, porque vivimos muchas veces en iglesias o en una iglesia
que no ha hablado mucho de la libertad. Ajá. Ha hablado de norma, de mandamiento, de imposición, de riesgo, de pecado. Y Jesús fue absolutamente libre, tan libre que fue capaz de romper muchas tradiciones. Toda la polémica de Jesús con los fariseos, su famosa frase, no está hecho el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre, es una defensa total de la libertad evangélica, ¿no? Claro. Si Pablo llega a decir, donde está el Espíritu está la libertad, y que el Espíritu nos hace libres, nos está diciendo cómo era Jesús. Por eso, cuando vas profundizando en la vida, cuando te encontrás con autores de espiritualidad o teólogos que te brindan una imagen más profunda, más completa de Jesús, lo seguís conociendo, lo seguís queriendo, te seguís enamorando cada vez más de él y decís, Señor, perdóname por todos mis errores, pero te quiero seguir, ¿no? La última, Manolo. Frente a la gran angustia humana de la muerte, ¿qué hay después de esta vida? ¿Y cómo imaginas eso? Ah. Bueno, yo creo que la vida no termina en la muerte, pero que la muerte es parte de la vida. Lo que pasa es que también la muerte nos da tanto miedo que la hemos borrado del lenguaje, la hemos borrado de las costumbres, la estamos borrando incluso de los hábitos sociales, cada vez se hacen menos velorios, menos, como que hay que borrarla, no existe. Sin embargo, lo único que sé seguro de mi futuro es que me voy a morir. No sé, puedo elaborar planes, ahora voy a ir a tal sitio, me voy a tomar unas vacaciones, voy a hacer tal curso, no sé, porque me puedo romper una pierna y no hacer ese viaje, pero sé que me voy a morir. Entonces, realmente, cuando uno siente en su corazón, y esto me parece importante, ¿no? Y tratar de tenerlo claro y de tratar de descubrirlo en uno mismo, que todos tenemos en el corazón una voz que te habla de vida, de plenitud, y te das cuenta que ninguna de las cosas buenas que hay en este mundo puede responder a ese afán de plenitud y de felicidad. Uno tiene que pensar, Dios ha puesto en mí una especie de eco, de llamado, que me está diciendo, si no conseguís ser feliz en esta vida, sabe que yo te voy a ofrecer la felicidad plena en la otra. Se puede empezar a ser feliz ahora, porque la felicidad no es eco de nada, sino es una manera que la vida te responde a tu manera de vivir en la vida, ¿no? Pero yo creo profundamente que Dios nos promete la vida eterna ya desde ahora, pero la vida eterna en plenitud después. ¿Cómo me la imagino? No me la puedo imaginar porque es absolutamente trascendente, pero las imágenes de la fiesta, del asado, de todos en torno a una mesa, de eso está clarísimo, Bueno. porque todo lo bueno, lo lindo que hemos vivido lo vamos a poder vivir de una manera trascendente de allá, ¿no? Gracias, Manolo. Muchas gracias por dejarnos encontrarte, por venir acá al colegio y prestar tu tiempo, que estarás con un montón de cosas porque viniste por poco tiempo. Claro, sí. Así que gracias por responder Bueno, a gracias a nuestras ustedes preguntas. y ojalá que estas cosas se puedan seguir animando y transmitiendo a mucha gente. Claro que sí. Gracias, Manolo. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias.